se esteriliza, se diluye la meta de energías renovables y se diluye la meta de energía nuclear. La seguridad energética se construye en función de consideraciones abstractas de eficiencia, competitividad, modernización, que son ajenos a la realidad del país y a objetivos elementales de bienestar. ¿Qué tiene que ver todo esto con que 16% de la población utiliza leña? ¿Qué tiene que ver con el abasto de energía de comunidades apartadas? Con el abasto de gas LP, que tienen casi todos los hogares mexicanos, con los contratos de gas licuado natural que se firmaron en los 2000 y que son un misterio de qué va a pasar con esos contratos, porque eran contratos a futuros, que traían precios del gas 4 o 5 veces del que ahora se está obteniendo en el mercado, y bueno, eso está ahí, ¿verdad? En fin, hay un elemento que hace, ¿verdad?, que este país tenga el problema de no tener el rumbo claro, como si lo tiene Estados Unidos y Canadá, bien o mal, con conflictos internos. Y el quinto elemento es la crisis institucional en la relación público-privado que se ha planteado, que tiene que ver con la seguridad, con la corrupción, con la opacidad, con la anomia, que cada vez son elementos que aparecían que no se podían manejar en una mesa de debate seria, pero cada vez están ahí. En algún momento, por ejemplo, yo he planteado o he escuchado plantear qué va a pasar con cómo se va a dar la explotación de shale gas o de oil gas en regiones en donde están controladas por el crimen organizado. Pues eso va a requerir un acuerdo entre el crimen organizado y las empresas que van a invertir, y ese acuerdo pues, tendrá que hacerlo funcionarios del Estado. No creo que sea. Es decir, esto plantea pues problemas. De otra manera, yo no sé cómo se va a poder invertir cantidades fuertes de dinero en Tamaulipas, pero en concentraciones además que, a diferencia del gas convencional o del petróleo convencional, que son regiones, áreas chicas, estas son áreas muy extendidas, con una infraestructura muy extendida, ¿no? Son elementos que hacen diferencia con Estados Unidos y con Canadá. Dichos estos, hay una enorme lejanía pues entre el interés nacional y el de Estados Unidos y Canadá. Yo creo que Ángel tiene razón cuando reclama claridad en la respuesta a las pretensiones de imponer en México el marco jurídico e institucional del sector energético de esos países y propiciar relaciones congruentes con esos marcos. La respuesta, sin embargo, es que no es posible atender, exportar crudo, no es un hecho que los particulares tomaron posesión de la generación eléctrica, y seguirá siendo un hecho la importación de gas natural, y esto seguramente va a seguir creciendo y seguramente va a seguir siendo buen negocio, pero hay intereses contrapuestos en productos energéticos industrializados. Hay un problema en el rol de la industria proveedora de bienes y servicios para el sector de energía. En fin, yo creo que esto plantea que la respuesta a las preguntas fundamentales de cómo México se inserta no sea tan sencilla. Para concluir, el mundo está en una presión energética muy definida, muy contradictoria en algunos sentidos. Se contraponen intereses nacionales entre los intereses que emanan del mercado, los de carácter de protección al medio ambiente, el cambio climático, pero ahí está. Y en todos estos países el interés nacional se adapta y en algunos casos se acaba imponiendo, dependiendo del juego de fuerzas, ¿no? Pero las energías renovables avanzan, a veces más lentamente, se van resolviendo problemas que antes no había, sigue siendo una incertidumbre hasta dónde se irá reduciendo la energía solar, en fin, siguen habiendo muchas incertidumbres de todo tipo, pero eso sigue. Y en México, ¿qué tenemos en contraste? Nuestra apuesta está en los hidrocarburos, en lo por descubrir. Hemos fracasado en el desarrollo de las energías renovables. Lo que hay en eólica no guarda proporción con el potencial. Ahora hay un buen indicio, una buena intención, que ya debería haber dado lugar a una legislación en geotermia. Ojalá, ¿verdad?, se logre ahí aprovechar ese potencial, pero hasta ahora no hemos encontrado el esquema institucional. Hemos dejado que los particulares, que los privados, que el mercado sea el que haga las energías renovables. Con la reforma energética esto se acentúa aún más, y ahí ha habido un fracaso que hay que, aunque sea con los particulares,
tenemos que abordar de alguna manera, ¿verdad? Porque hasta ahora todo parece indicar que, aunque hay muy buenas intenciones, que se ha desarrollado una capacidad de investigación, de desarrollo, de gente, es decir, el país ha dado grandes avances en ese sentido, pero no los ha dado en la concreción, y ahí hay un problema institucional que tenemos frente a sí. Hay necesidad de tomar una decisión de para dónde vamos en materia de política energética y el rol, si es que lo va a asumir o no, la energía nuclear. Y yo creo que hay una serie de ventajas que ahora ya tenemos a diferencia de antes. Sí, yo creo que Pemex ya se sacudió. Puede ser que se eche atrás la reforma energética, puede ser que no, pero las cosas ya son, realmente hay un parteaguas. Es decir, la relación con el sindicato ya es distinta. Es decir, yo veo que ahí hay, sin darnos cuenta, o quizás el gobierno sin darse cuenta, ha hecho algo muy positivo, que es remover estructuras enquilosadas. Eso no quiere decir que no tengamos una situación que en algunos aspectos es caótica y que vamos a tener problemas caóticos porque se renueva de golpe este marco institucional y no se ha creado otro, está por crearse y cada vez con más problemas, con más dificultades para poder diseñar. Tenemos el avance de la energía geotérmica. Yo creo que ya hay conciencia de que se requiere algo distinto en las energías renovables y hay necesidad de hacer cosas muy concretas que desafortunadamente va a tardar en condensar la necesidad. Necesitamos una política clara en materia de desarrollo energético para lutitas, para shale. Es decir, las políticas generales de que sí o no, en este caso no funcionan, como tampoco funcionan para las energías renovables. No está si energías renovables sí o no, todo. No, es un mundo tan diverso de las energías renovables, como también es un mundo muy diverso el del shale gas, que requiere una posición de análisis de política, ¿verdad? Dónde sí, dónde no, cómo, bajo qué condiciones, qué es lo que están haciendo o tratando de hacer muchos países, principalmente en Europa y en Estados Unidos, obligado por las circunstancias. Con eso termino. Me parece que Ángel nos ha puesto un panorama que nos suministra muchos elementos a pensar, cosa que agradezco. Gracias. Muchas gracias, Raúl Carlos. Nos dejaste varias pullas colocadas que las vamos a tener que resolver al final. Ahora se concede el uso de la palabra al señor embajador Jorge Navarrete. Gracias. Yo voy a comenzar un poco abruptamente, antes de que se me olvide, un elemento que quisiera recoger de del comentario de Ramón Carlos. Él se preguntó cómo se va a manejar la coincidencia geográfica de algunos yacimientos de hidrocarburos no convencionales con áreas dominadas por el crimen organizado. Este punto fue planteado hace algunos días por un alto ejecutivo de una corporación petrolera transnacional establecida en Estados Unidos, advirtiéndonos que estas situaciones de violencia en las áreas en las que el crimen organizado tiene influencia en México serían un importante desestímulo a las inversiones que se procura atraer con la estructura completa de la reforma energética. Y en un comentario radiofónico, Lorenzo Meyer recordó que el desarrollo inicial del petróleo en México coincidió con la Revolución Mexicana, una situación que nunca quisimos llamar guerra civil, sino revolución, pero que evidentemente suponía episodios y territorios importantes en una situación dominada por la violencia. No estoy estableciendo un paralelo entre lo que ocurre ahora y lo que ocurrió entonces. Simplemente decir que en diversos momentos, situaciones incluso de tensión bélica
no necesariamente provocan el retiro del desarrollo de nuevas actividades extractivas. Y el punto es que en aquel momento las empresas petroleras transnacionales, cuyas herederas esperamos que regresen, se proporcionaron su propia seguridad y establecieron sus guardias blancas. Probablemente, Ramón Carlos, establezcan sus grupos de autodefensa, como está de moda llamarles ahora. Bueno, eso es lo que no quería que se me olvidara comentar. Yo agradezco mucho la invitación a participar en este seminario, en esta mesa en particular, a las entidades que lo convocan y particularmente en este tema que ha concitado en el que se han concentrado buena parte de mis trabajos recientes. Me gustó mucho la exposición inicial de Ángel de la Vega, lo felicito por ella. Creo que puso sobre la mesa buen número de las cuestiones que definen ese mundo complejo y cambiante de la energía y la ecuación energía-ambiente, que es uno de los temas centrales ahora y en varias décadas por venir. Voy a tratar de mencionar algunos puntos en que me parece habría que afinar la forma en que los planteó Ángel y quizá agregar uno o dos que no fueron puestos sobre la mesa por él, pero que creo que vale la pena en este momento tener en consideración. Él dijo con toda razón que el concepto mismo de revolución energética que ha empezado a usar la Agencia Internacional de Energía desde hace 3 años aproximadamente, y referido sobre todo al aumento de la producción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, probablemente sea un poco hiperbólico, pero lo es menos si se le agregan los otros elementos que están también presentes en otras regiones del mundo. Él analizó la parte de Unión Europea, mencionó la de las grandes economías emergentes, grandes consumidoras de energía importada, y habría que señalar también el resurgimiento abrupto de las tensiones geopolíticas estrechamente conectadas con la situación de energía, que tienen un ejemplo muy claro en lo que se ha llamado la crisis de Ucrania o de Crimea. Entonces, sí estamos claramente en una situación en que las cosas están cambiando a tal velocidad que puede pensarse en que se está produciendo esta revolución, no en la forma un poco propagandística para el shale gas con que se manejó inicialmente el concepto, sino en una forma mucho más real que refleja y que engloba muchos otros factores y elementos. Y en Estados Unidos mismo ha suscitado un cambio importante al volver a traer a la superficie el concepto de diplomacia energética, del que raramente se hablaba al discutir el papel de Estados Unidos en el mundo de la energía. En 2011, todavía en los tiempos de Hillary Clinton, se estableció en el Departamento de Estado, como ustedes saben, la Oficina de Recursos de Energía, Bureau of Energy Resources, y se puso al frente de ella
a un viejo conocido nuestro y a un viejo conocido de Ucrania, al embajador Carlos Pascual. Carlos Pascual habla no de una revolución energética, sino de varias revoluciones energéticas que están ocurriendo en este momento. Hizo en Europa el mes pasado un discurso particularmente interesante en el que habla de estas revoluciones. Una de ellas, por ejemplo, con una óptica muy vinculada a la evolución en Estados Unidos, es la predicción de un mundo petrolero en el que dominen los combustibles líquidos. Habla de la licuefacción de la energía, en el sentido de que además del crudo y de sus derivados líquidos, en el mercado mundial el gas natural se va a manejar en la forma de GNL, de gas natural licuificado o licuado, para poder exportarlo, como él espera, en volúmenes crecientes entre Estados Unidos y Europa. Habla también de los avances tecnológicos como el gran disparador de estas revoluciones, pero se limita a los avances tecnológicos relacionados con los hidrocarburos no convencionales y prácticamente se olvida de la enorme necesidad de avance tecnológico que se requiere para colocar en el mercado las energías ausentes de carbono o al menos bajas en carbono. Y habla también de una redistribución de la demanda en la que, como todos sabemos, ganan importancia las demandas, los mercados de importación de las grandes economías emergentes, mientras que en el mundo desarrollado el crecimiento del consumo total de energía será moderado en términos relativos cuando se compara a las tasas en que continuará creciendo en las economías emergentes, particularmente en las grandes. Pero lo que más llama la atención de este enfoque de la diplomacia energética estadounidense es su insistencia en utilizar la energía como un elemento importante